Dentro de lo que son los principios para una fe sana, el domingo anterior, el hermano Joan nos hizo un esbozo de lo que eran otros principios. Uno, que el único libro inspirado por Dios es la Santa Biblia. Escrito por hombres, sí, fue escrito por hombres, pero fue inspirado por Él. Aquí no hay palabras de hombres. La palabra es la palabra de Dios. Entonces, ese es un principio para llegar a una fe. Reconocer que en este libro está consagrada la palabra de Dios. Otro principio nos dice es que el mundo fue creado a través de la palabra. Dice que en el principio el mundo era un desorden, que era un caos, pero el Señor habló y dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Hágase el día, hágase la noche, divídanse los mares, y todo fue creado a través de la palabra. No fue nada mental, no fue que él pensó y ya se hizo, no, se expresó. Fue hecha a través de la palabra. Es también otro principio entender y aceptar de que yo soy imagen y semejanza de Dios. Si lo que dice aquí es palabra de Dios, es verdad, y en Él está reposado el que fui hecho y fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, debo aceptarlo, reconocerlo y creerlo, apoderarme de esa gran verdad. Otro principio nos decía que era creer que Jesús es el único Hijo de Dios, que Él es el camino al Padre. Dice, nadie va al Padre sino por mí. No es por San Pepito, no es por Santa Pepita, no. A través de su único Hijo Jesucristo es que es el camino para llegar a Él. No hay otro camino para llegar a Dios. Otro principio que nos daba el hermano Joan era que hay que creer, debemos creer en el poder del Espíritu Santo de Dios que mora en mí para guiarme. Hasta antes de la obra de Cristo en la cruz, el Espíritu Santo estaba sobre, pero a raíz del pacto de la obra que hizo Cristo en la cruz, el Espíritu Santo ya está dentro de cada uno de nosotros. Pero es que yo no lo veo. Yo a veces le decía, Señor, es que no sé qué es eso. Pero Él se fue manifestando de alguna manera, se daba a entender y decía, ese soy yo. Pero yo cómo sé que tú te mueves fresco. Acepta que yo estoy en ti y verás, Él va llevando. En un carro no vemos la fuerza, pero el carro nos va llevando. El carro nos va transportando. El Espíritu Santo está dentro de todos y cada uno de nosotros. Aceptemos esa verdad. En la medida en que lo aceptemos, lo vamos a vivir. Debemos aceptar también que tenemos una naturaleza pecaminosa desde Adán y Eva. Eso que en un tiempo nos denominamos el pecado original. Eso fue una secuela que nos dejó ese acto de desobediencia de Adán y Eva para todas las generaciones de ahí en adelante. Todos nacemos con esa iniquidad, con esa semillita dentro de todos y cada uno de nosotros. Y es lo que nos hace en un momento dado caminar por ciertos lugares que después decimos, uy, ¿cómo fue eso? ¿Pero por qué? Porque está en nosotros. Por eso habla también la palabra, desde niño. Si educas al niño desde pequeño, cuando llegue a la edad adulta ya no va a volver atrás porque es que ya hizo uno, no, es que por ahí no es. Pero es a través de su palabra que Él nos lleva a esa convicción. Esos fueron los 6 primeros puntos que, muy resumidamente, nos dio el hermano Joan el domingo. Hoy tenemos esa continuación sobre los principios para
una fe sana. Pero vamos al versículo o texto base, que es Mateo 17:20. Yo lo voy a leer en la versión en Nueva Traducción Viviente. ¿Qué nos dice el versículo 17:20 de Mateo? Dice: ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. ¿Pero a qué se remite todo eso? Entonces, como para ponerlo en contexto, ese ustedes no tienen la fe suficiente, resulta que había un padre con un hijo endemoniado. Había escuchado de Jesús y de sus discípulos. Llevó el hijo a sus discípulos y dijo: vea, el hijo está endemoniado, que no sé qué. Y trataron de hacerle, no pudieron expulsar el demonio de él. Pues yo dijo: bueno, pues si estos que son los que andan con Jesús, bueno, me va a tocar ir a Jesús. Y va donde Jesús y le dice: ve, tus discípulos no pudieron expulsar esos demonios de mi hijo. Vengo donde ti. Llegó el Señor, habló, expresó y envió su palabra y el demonio salió de él. Entonces se fueron los discípulos a decirle: bueno, ¿oíste? ¿Qué pasó? ¿Cómo así que él fue a nosotros y nosotros no pudimos? Y entonces ahí es cuando el Señor les dice: ustedes no tienen la suficiente fe, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a la montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Hay otra versión que no dice: ustedes no tienen la fe suficiente, sino que dice: Él les dijo, por su poca fe. Yo no sé, ahí me cuestionó eso. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? ¿Hablo de mí? ¿Qué pasó? Si Él dice, si fuera como un grano de mostaza. Entonces, ¿dónde está mi fe? ¿Qué tamaño tiene mi fe? ¿Por qué se habla de una fe sana? Vamos, ¿de dónde viene esa fe? ¿Hacia dónde va? En Juan 14:6, el Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Eso me da la garantía de que es una fe sana. No viene de hombre, ni es para hombre. Es para Dios, para el que creó, para el que dio a su Hijo unigénito. Al decir yo soy la verdad y yo soy la vida, eso le da la categoría de que es sano. Porque no es algo contaminado. No, quien habla es Dios a través de su Hijo y es leche no adulterada. En Romanos 6:23 nos habla de que la paga del pecado es muerte. Pero dice, pero el don de Dios es vida. Y para tener vida no necesito ser sano, debo de estar sano. Y dice, y el don de Dios es vida eterna con Cristo nuestro Señor. No es con fulano o con perano, no, es con Cristo y en Cristo. En Él se da esa parte. Sin confianza una relación no existiría. Si es en un matrimonio y yo desconfío de mi esposa o mi esposa desconfía de mí, graves. Eso no tiene futuro, esa relación no tiene futuro. Es algo que va a morir pronto y está más dedicada a la muerte que a la vida. Entonces se necesita en una relación que haya confianza, que haya entrega. Entonces ya con base en esto, el punto número 7 nos dice que debemos creer que Jesucristo murió por mí en la cruz y perdonó mis y tus pecados y me perdonó y te perdonó.
sea, son tres cosas. Murió en la cruz, perdonó mis pecados y fuera de eso, a mí me perdonó. Entonces, vamos a 1 Corintios 15, 3, 4. Nos dice, en primer lugar, les he enseñado la misma tradición que yo recibí, a saber, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿según quién? ¿Según el vecino? ¿Según el otro vecino? No, dice, según las Escrituras. Y el 4, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día, también según las Escrituras. O sea, esto no viene de hombre, viene de una revelación que Dios le dio a un hombre, sí, pero viene de Dios. Entonces, si tanto la muerte se cumple de acuerdo a las Escrituras y dice, murió por mis pecados, y fuera de eso, después me dice que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, ¿pero eso por qué se da? Entonces nos remontamos a Adán y Eva. ¿Cómo era la relación en un principio de Adán y Eva? Con Dios era face to face, era todo VIP. Ellos se hablaban, ¿qué hubo? Vea, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué has hecho? Y esa era la relación directa que tenían en ese entonces. Pero al momento de darse la desobediencia, se abre una brecha en esa relación. Se perdió la confianza, se rompió esa unión que había entre Dios y los hombres. Esa brecha en un momento dado fue tan grande que solamente había una manera de enmendarla. La desobediencia en sí fue algo muy grande. A Dios le dolió que se haya dado esa ruptura entre su Hijo, su creación y Él. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo poder otra vez restablecer esa relación que había, esa intimidad que había con Él? Entonces, tenía que haber un acto que fuera en una expresión máxima equivalente o superior a la desobediencia. Pero ¿cómo se dio eso? En un principio ¿cómo lo digo yo? Se ofrecía como una especie de enmendar esa falta a través de sacrificios de aves, de animales, corderos, toros, reses, cabras, y cada uno tenía un significado y era, por decir algo, por 5 mentiras, entonces 2 palomas, por adulterio, entonces era un novillo, de lo mejor. Pero eso, ¿qué pasaba? Que eso era cada año se iban allá al lugar santísimo y se ofrecían, pero era por un tiempo, era temporal, esa amnistía era algo temporal, no era definitiva. Entonces cada año había que estar haciéndolo. En Romanos 6:23 nos dice que, otra vez, que la paga del pecado es muerte. Nosotros entonces por el pecado estábamos esclavos al mismo, o sea, esclavos al pecado. No podíamos sino hacer eso. Los que bebíamos, esclavos al trago. Los que fumábamos, éramos esclavos del trago. Los que fumábamos, esclavos de algún vicio, éramos esclavos. Y se llegaba a un punto, en algunos casos, de que en vez de dar a la casa para la comida, salimos del trabajo y nos íbamos a pasar un tiempo y gastarnos la plata en eso. A ese punto llegaba la esclavitud. Entonces, espiritualmente, no había en nosotros. ¿Qué buscábamos?
buscábamos esa libertad, algo que nos liberara porque sentíamos que había algo en nosotros que nos oprimía. El que consumía licor por un tiempo sentía como esa libertad, pero ya después se acabó el efecto del trago y otra vez esa opresión, otra vez ese sentimiento. Yo, por ejemplo, era de los que, por ejemplo, fumaba después de almuerzo porque sentía como una libertad en mi organismo a través del cigarrillo. Entonces uno, ¿pero y qué? Al rato otra vez se sentía como esa pesadez. Entonces son esclavitudes que nos tenían así, como agallinados. La única manera de que esa intimidad se volviera a restablecer, esa relación se volviera a dar, fue mediante la muerte de Cristo en la cruz. Ese fue el sacrificio máximo. Dice que tanto nos amó Dios que dio a su único hijo. ¿Quién de nosotros estaría dispuesto a entregar su único hijo por otro? Abraham esperó 100 años un hijo. Bueno, casi que ni los 100, porque esperó 75 años un hijo. Y llegó y dijo, bueno, y después el Señor le dice, sacrifícalo. Uy, esa lucha que yo me imagino, esa lucha de Abraham, pero ¿y cómo? Si es lo que... Pero listo, tú me dices que yo te lo entregue, listo, yo te lo entrego. Pero hoy aquí, de los que estamos aquí, ¿quiénes estaríamos dispuestos a entregar un hijo por otro? ¿Cierto que no? Lo pensaríamos. Pero era tanto el amor de Dios y el deseo de restablecer esa relación que había y cerrar esa brecha que se había hecho entre el hombre y Dios, que lo hizo a través de su Hijo. En Colosenses 1, 13, 14, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. No había otro. A través de ese acto sublime, único, me perdonó y me dio la libertad. Hay otro principio que nos dice que debo creer y vivir estos principios para que me guíen a confesar desde el Espíritu todos mis pecados e iniquidades. En el punto 5, quienes hemos estado siguiendo este proceso de prédicas, en el punto 5 se trató la restauración. ¿Y esa restauración a qué nos llevaba? A que en uno de sus puntos nos dice, debo confesar mis pecados e iniquidad. En Primera de Juan 1:9, en la versión Dios habla hoy, nos dice, pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar. Y hay 3 palabras que a mí o que debemos ponerle como mayor atención. Si yo voy y declaro mi iniquidad ante Dios, dice, puedo confiar. ¿Pero y qué es confiar? Entonces, confiar viene del latín fidere, tener total fe.
Pero confiar es estar seguro de alguien y tener la garantía de. ¿Y para qué yo confesarle a Él mis pecados, mi iniquidad? ¿Cuál es el propósito? Si ya la obra fue hecha en la cruz. Entonces, la fe sin obras, para nada. Pero ¿y cuál es entonces la obra que hago? Es confesarle. Al cometer yo la falta, dice que el que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, se le toma por pecado. Entonces ya hay pecado, entonces ya otra vez una separación de mi relación con Dios. Pero ¿y entonces qué es lo que hago? El Espíritu me redarguye, voy y confío y le digo, Señor, perdóname de todo corazón. Voy y confieso. Declaro que me duele haber faltado. Restablezco eso. De la manera de yo cuidar. Yo no me puedo hacer el loco. Anteriormente se nos decía, el que reza y peca empata. Esto, sigamos. No, hacíamos la del cerdo en el lodazal. Nos revolcábamos en el mismo lodo. Y no éramos conscientes de eso. Pero ¿qué es lo que hacemos hoy? Señor, reconozco que te fallé. Y con eso, en el proceso de restauración dice, yo reconozco que tengo una situación a causa de, que yo mismo la propicié por mis decisiones, es la consecuencia de. Pero bueno, Señor, entonces dice, podemos confiar, podemos estar seguros que, podemos tener la garantía de que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. La iniquidad se va. Pero depende de nosotros que vayamos. Primero reconozcamos. Segundo, que queramos hacer las cosas. En estos días, una publicación en el Facebook donde decía, cuando yo sé qué hacer, pero no lo hago, las cosas no se dan por sí solas. Yo tengo que hacer mi parte, ya la mayor parte está hecha, ya la hizo el Señor en la cruz. Lo mío es reconocer, ir y presentarme ante Él y decirle, te fallé. En el Salmo 32, dice el versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Si yo me quedo con el pecado, lo va uno consumiendo, los tendones, los músculos, todos. Uno sufre una transfiguración, bueno, no todos, pero sí algunos de pronto vieron una propaganda donde un joven, durante un tiempo que estuvo en pecado, llamémoslo en una conducta que no era, empezó a sufrir una transfiguración. Se fue transformando, hasta volverse algo que aterra. Y así va volviéndose nuestro espíritu y nuestro cuerpo a la vez. El número 5 dice, mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Dice el versículo 5. Y tú perdonaste. Entonces dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y no callé mi iniquidad. El Señor me perdonó. Dice, y Él perdona mi pecado y perdona la maldad. A ver, ya todo está hecho, pero ¿qué me toca? Reconocerlo y buscar, no más. Se dice, el que quiere besar busca la boca. ¿Queremos el perdón? ¿Queremos vida? Sí, en Él tenemos vida y vida en abundancia. Tenemos que creer que Jesús resucitó entonces. En 1 Corintios 15, del 4 al 7, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día, también según las Escrituras. O sea, resucitó. Dice, y que apareció
Se le apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía. Ahora, vive todavía. Este es un relato que hace Pablo de lo que él recibió. Porque Pablo no estuvo con Jesús, no estuvo con Cristo. Entonces dice, se le presentó a 500 y la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos ya han muerto. Después se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Por último, se me apareció a mí también, que soy como un niño nacido anormalmente. Claro, Pablo ya después tuvo una experiencia con Cristo. Pero hay un versículo que es el 20 y dice, pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Él es el primer fruto de la cosecha, ha sido el primero en resucitar. Hasta ahora nadie ha resucitado, solo Cristo. Por eso es el primer fruto de esa cosecha. Porque Él ya restableció, murió y resucitó. Y todos los que estamos en Él y con Él, vamos a morir y vamos a resucitar. Al creer que Cristo murió y resucitó, y si yo estoy en Cristo, yo también voy a tener una transformación. En Juan 3:4 nos habla de que Nicodemo, hablando con el Señor, y le dice, bueno, pero Señor, yo necesito conocer, te es necesario nacer de nuevo, ser nueva criatura. ¿Qué es nacer? Lo que nace es nuevo. No, o sea, un bebé no nace usado, no sale adulto. Si algo se crea, algo nuevo, sale nuevo. Cuando nace un perrito sale 0 kilómetros. Nosotros en Cristo nacemos de nuevo y nacemos, dice en 2 de Corintios 5:17, nos dice que en Cristo esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. En Cristo resucitamos. Todo aquel que creemos en Él, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero ¿y cómo sé que soy nuevo? Ya no hago lo mismo que antes. O sea, ya no practico el pecado. Ojo, ¿se peca? Sí, pero no se practica el pecado. Y ya dejo de hacer cosas que antes hacía. El del querer como el hacer. Yo pensé que no iba a ser capaz. Pero el Señor hizo la obra. Soy nueva criatura, somos nuevas criaturas. Y eso, pues yo creo que todos lo hemos vivido, a hoy lo hemos vivido. Ese cambio lo hemos sufrido y nos gozamos en ese cambio. Ya no escuchamos, no todos escuchamos la misma música de antes. No tenemos los mismos pasos de antes. Es que es pecado. A mí el Señor me dio algo y me dijo, usted no es. Bueno, Señor. Eso me lo dio. Yo, por ejemplo, música, tuve un melómano de tiempo completo, tuve una colección que me pagaban millones por ella. Hoy no tengo nada de eso. Y no fue porque me gasté la plata, no. Con 2 pastores, el pastor Martín y el pastor Evaristo, que partió a la presencia del Señor. Una tarde tomando tinto le di a cada uno un martillo y yo con el otro. Y en el patio de mi casa, 1 por 1, toqué toda mi música. ¿Pero por qué no la regala? Porque si me hace daño, también te hace daño. Y lo que no quiero para mí, no lo quiero para los demás.
Pero que, ¿quién me mandó a meterle plata a eso? Fue mi gusto, pero también fue mi gusto y lo disfruté, toteando en ese patio, long play por long play. Y con el pastor, ¿y esto qué hace? Pastor, ese también. Gabriel, pero es que mire, pero era jocoso y era... Pastores, quedamos por fuera con eso. Yo ya lo último escuchaba cierta música. Yo en ese entonces vivía solo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero yo escuchaba esa música y yo empezaba a sentir en mi cuerpo un temor, una cosa, una zozobra que no me tocaba quitarlo y lo quitaba y se iba eso. Dije, no, eso no es. Y era música que en su tiempo toteaba en ese barrio donde yo vivo. Pero no. Pero es cuestión del Señor. A mí me dijo eso. A otros yo no sé qué les habrá dicho, pero sí a mí me quitó muchas cosas. Ya, yo creo, y estoy seguro de que a cada uno nos quitó algo. Que adorábamos, que queríamos, que nos hacía vibrar. Nos dijo, no más. Así, no. Entonces, al Cristo resucitar, yo resucito con Él. Cuando yo creo en Dios, cuando yo creo en Cristo, cuando yo creo en su palabra y hago vida en mi vida y haces vida en ti, la palabra, tú resucitas. Es como el capullo o la mariposa que sale de ese capullo y todo el mundo la da por muerto. Yo cuando era pelado veía eso y yo decía, ay, ¿qué es eso tan botín? Y le daba con un papirotazo, no sé cómo lo llamen, y los botaba, porque es que eso no, eso era como una matica, algo que le colgaba y eso no servía. Y eso lo vivimos todos espiritualmente, somos capullo, pero se está dando una transformación dentro de nosotros que en un momento no sabemos, pero que lo que siento, pero que lo que yo sentía con una música, pero ¿qué es? ¿Qué es? De pronto resultaba llorando y derramaba lágrimas, pero nadie me pegó, nadie me hizo nada. ¿Por qué lloras? Es eso, el Espíritu de Dios en mí que se movía de una manera. Y yo creo que todos lo hemos vivido. Ese paso de esa nueva naturaleza y aceptar a esa renovación que existe es como cuando vamos a sacar la tarjeta, la cédula de ciudadanía. Primero es una tarjeta de identidad. Después vamos a la registraduría y pedimos la cédula. Nos dan algo que es como una contraseña. Pero resulta que con esa contraseña tú puedes decir, te llamas Gabriel Calle Vargas, colombiano, pero no te sirve para más. Si vas a hacer ciertas transacciones, no las puedes hacer. O sea que es una identidad, pero no sirve de todas maneras como una total identidad. Anteriormente, en nuestras vidas, antes de Cristo, en todos los aquí presentes y los allá que nos están viendo, tenemos un AC y un DC, un antes de Cristo y un después de Cristo. El antes de Cristo tenemos la tarjeta de identidad, eso vamos para todas partes, pero queríamos ir al cine, pero es mayor de 18, no podíamos. Pero ¿y cómo hacemos? No, mostremos la cédula de otro y ya. Entonces, una falsa identidad teníamos a veces. Y por seguir esas falsas identidades, caminamos por donde no teníamos que caminar. Pero caminamos. Pero entonces ya se nos dio la cédula. Entonces decía Gabriel Calle, estatura, tez, color de los ojos, cerebro. Y ya con esa cédula yo ya podía hacer otras transacciones que antes no podía. Ahora en Cristo puedo hacer, y me dice la palabra, todo lo puedo en Cristo. Ya la nueva ciudadanía que tenemos cuando aceptamos a Cristo es una que nos permite andar con ciertas limitaciones, pero ya podemos andar con una certeza de que somos colombianos, podemos demostrar. Los hijos de Dios tenemos la certeza de que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero también nos dice la palabra de que no podemos tentar al Dios. No, yo no me le tengo que meter a un Transmilenio para saber que eso me da duro. O sea, sería la estupidez más grande metérmele ya al Transmilenio. Hay cosas que Dios me dice, listo,
pero sé prudente. O sea que no todo. Me dice también, o nos dice, todo me está permitido, pero no todo edifica. Entonces, tenemos una nueva ciudadanía y nos da la certeza de que vamos a salir adelante. Otro principio es que debemos creer, pero ese creer es tener la confianza, tener la certeza, tener la garantía de que Jesús viene por segunda vez. Él lo prometió. Hay una alabanza que dice, hay una que dice, Él volverá, que creo que es de Marcos Witt. Dice, Él volverá. Pero si vamos a Mateo 24:3, nos dice, luego se fueron al monte de los olivos. Jesús se sentó y los discípulos se le acercaron para preguntarle aparte, queremos que nos digas cuándo va a ocurrir esto, cuál va a ser la señal de tu regreso y del fin del mundo. Más adelante en el 35 y 36 me dice, el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles, ni el Hijo de Dios. Solamente lo sabe mi Padre. El 42 y 44 nos da una recomendación. Manténganse ustedes despiertos, porque no saben qué día va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de una casa supiera a qué horas de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto y no dejaría que nadie se metiera en su casa a robar. Por eso ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. O sea que Él va a venir, Él mismo lo dijo. Estos no son palabras de un discípulo, son las palabras de Él. Él va a venir. Del día y la hora, nadie lo sabe. ¿Cuál es nuestra tarea? Él dice, manténganse despiertos, atentos. En otras partes dice que vendrá como un relámpago. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro caminar mientras esperamos esa segunda venida? Estar despierto. Despierto es andar en su palabra. En primera de Juan o primera de Pedro llega y dice que debemos andar sobre sus huellas para no irnos. Él nos dio el Espíritu Santo para que a través de Él nos iluminara el camino, para que a través de Él nos guiáramos. Dice que escucharemos una voz a izquierda y a derecha que nos dirá por aquí no, por aquí más adelante. Pero es que yo no lo escucho. Es un proceso. En Cristo todo es un proceso. Hay una palabra que dice que hasta que el Espíritu venga de lo alto y el huerto y el desierto sea considerado huerto y el huerto sea considerado verdadero bosque. Antes éramos un desierto, conocemos de Cristo, vivimos su palabra y nos convertimos en un huerto. El huerto ya es algo productivo, no es muy grande, pero es algo productivo. Pero dice también ya que en esa medida en que estemos viviendo en Cristo, que vivamos la palabra, que vamos formando, que vamos construyendo la fe, ese huerto va a ser considerado verdadero bosque. Ese es el crecimiento que hay en nosotros y tenemos la garantía en la palabra. Y el último principio que nos da es creer en el juicio final.
Hebreos 9:27 de la Nueva Traducción Viviente nos dice: y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Vamos a morir. Y al momento en que Cristo venga, luego de que Él nos lleve, vamos a ser sometidos a un juicio. Pero ¿y cómo vamos a ser juzgados? ¿Con base en qué? O sea, cuando a uno lo juzgan, hay algo contra lo cual a mí me van a juzgar. Usted tuvo esta actitud y está mala. ¿Y quién lo dijo? No, la ley colombiana dice que usted no debe hacer eso. Ah, bueno. Pero nosotros los hijos de Dios tenemos la palabra de Él. Y con esto y sobre su palabra vamos a ser juzgados. No va a ser otra. Es con su palabra. Por eso Él nos la dio a conocer y nos la está dando a conocer. Hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Y es Mateo 12, 36, 37. Y yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado. Pues por tus propias palabras serás juzgado y declarado inocente o culpable. Hay otra versión que dice, tendremos que dar cuenta de toda palabra ociosa que demos. Y tenía razón Santiago cuando decía que hay una cosa que le es casi imposible manejar al hombre: la lengua. ¿Y por qué somos ociosos al hablar? Hay otro versículo que dice que de lo que hay en el corazón, mente, habla tu boca. ¿Qué tenemos acá? A ver, no es de escandalizarme, pero verdad que ya uno en Cristo hay cosas que uno no, es como en reversa que entran las cosas, ciertas cosas. Yo no he podido entender ese trato que se dan los jóvenes hoy en día. Uy, yo no sé qué. Uy, yo no. A ver, ¿y a son de qué viene ese trato? Ese maltrato, porque es un maltrato, ¿a son de qué viene? No, es que él sabe que no. En ocasiones a esas personas o a distintas personas les digo, bueno, y si yo fuera a su casa y cuando me encontrara con su mamá o su papá lo tratara igual y lo saludara igual, no. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? Es que es mi papá, y le digo, que hay que respetar, le digo, el amigo, el compañero, también hay que respetarlo. Y ese maldecir se apunta para un lado y para el otro. Yo no he podido. No hace mucho que yo era más joven y a mí me veía o me miraba un adulto mayor y yo, la embarré. Y entonces me hacía como el pendejo. Hoy en día uno le dice a un joven, hombre, vea, qué retaíla. Pero sola, es que Gabriel es santo. Sí, yo soy santo, soy apartado para Dios. Yo soy santo. Pero eso lo tengo que cuidar, esa santidad la tengo que cuidar. Y cuidar es cómo hablo, qué hablo, con quién hablo y por qué lo hablo. A mí me ha costado, últimamente me ha movido mucho el Señor. Y yo soy a veces como un poco reactivo. Pero ¿cómo es que parquea así? Bueno, Gabriel, y si el hombre parqueara bien, ¿a usted en qué lo beneficia? No, pues en nada. Bueno, y si parquea mal, ¿en qué lo perjudica? Pues en nada. Usted no jode, hermano. Así de sencillo.
Si fulano me ve mal, bueno, y si fulano lo ve bien, ¿a usted qué? ¿Es más? No. Y si lo sigue mirando más mal, ¿es menos? No. Usted no joda, hermano. ¿Usted qué le importa qué hace o qué no hace? Déjelo. Haga usted lo que le corresponde. Es difícil. Vea, mire, eso es algo que me ha costado, pero es algo que el Señor me viene tratando con eso. ¿A usted qué le importa? Deje. Pero es que es mi hijo. Pero es que, ¿será que Dios necesita ayuda? No. Y si yo voy a comentar algo, ¿eso va a ser de ayuda para la persona a la cual le voy a comentar eso? Ah, que no. Entonces, ¿para qué lo voy a decir? Ese cuento que nos enseñan, no, es que yo lo quiero mucho, es que yo vos te estimo, ve, te voy a comentar esto. ¿Quién dijo? Si yo lo estimo y lo quiero mucho, Señor, mira, a mí nadie, ningún pastor, ni ningún líder, ni ningún guía espiritual, vuelvo y le digo, me dijo, nunca el pastor Martín me dijo, deje fumar, paisita, que usted... Si mucho el vainazo era que se montaba y veces al carro, que yo procuraba no fumar en el carro. Era, esto huele a tabaco. O me le acercaba, o le deja cigarrillo. Pero de ahí, más nada. Y el pastor de esa comunidad, nunca. Pero el Señor sí me dijo, bueno, olor fragante es tu vida para mí. Olor fragante es lo que hablas. Y a eso estamos llamados. Y de toda palabra ociosa tendremos que dar juicio. Aquí lo dice. Entonces el día de mañana me van a decir Gabriel, usted se expresó, pero es que él, ¿a usted qué le importa? Yo no le estoy preguntando por él, le estoy preguntando por usted. ¿Qué hizo usted? ¿Por qué lo hizo? Si usted sabía que no. El que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, se le toma por pecado. Entonces, ¿qué pasó, Gabriel? No, proceso de restauración. Asuma su responsabilidad por la decisión que tomó. Asumamos eso. Vamos a ver, Señor, tú me dices que yo debo hacer esto, pero es que me es difícil. Fresco, hermano. Vaya, hay un propósito, vaya haciéndolo poco a poco, pero póngase a hacerlo, a lograrlo. No es que yo la haya conseguido, pero sí procurando mantener mi mirada en la meta, voy para adelante. Es eso lo que nos pide el Señor. A mí me parece duro porque es que somos, ¿verdad? Yo creo que no soy el único, pues, pero somos ociosos al hablar. Voy a contar una infidencia de alguien que conocí. Y una vez, el hecho de ser joven, adulto mayor o adulto menor, no exime de. Y alguien joven vio que un miembro de la casa salió del baño y le pareció muy chistoso decir, ¡ay no! Pida por el alma porque lo que es el cuerpo ya lo tenés perdido. Pues en ese momento la persona la cogió como mal parqueada. Y se le volteó y le dijo, te debe ver podrido. Se quedó la cosa así. Al tiempo, esa persona tuvo un accidente y se le estaba pudriendo un miembro de su cuerpo. 6 meses padeció esa persona esa dolencia y el podrirse. Se le veían los huesos en ese miembro. Y le decía, ve, no con ánimo, porque es que tendría que la persona 8, 9, 10 años. Pues había cierta inocencia. ¿Te acordás tal día que vos me dijiste que me ibas a haber podrido? Ve. Ahí están las consecuencias de lo que hablamos. Tenemos que ser cuidadosos. Es mejor, uno dice, cuando ve uno a alguien callado, uno dice, este pendejo no habla, que esto, que...
No. Dice que el necio, aun cuando calla, pasa por sabio. Es callar. Si le preguntan, contestamos. Pero no. Vea, es que, ¿quién le está preguntando? ¿A usted qué le importa? No, pero es que yo vi. Y a mí eso me ha movido. Créame que es de las partes que en Juan 12:48, Nueva Traducción Viviente. Pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Dijo el Señor. Es por su palabra. Cuando el Señor venga por segunda vez, vendrá por lo que hay de Él en nosotros. ¿Qué hay de Él en ti? ¿Qué tienes tú? A mí hay algo que yo llevo 30 años aquí en FACA y yo no he podido expresarme de ciertas maneras muy propias de acá. A mí me cuesta. Entonces, como hablo, tengo un tono de voz fuerte, hablo a veces un poco rápido, y tengo el cubo pues, entonces ya me dicen, es que vos. Y mucha gente, inclusive en la cuadra donde yo llevo 30 años, no me conocen por el nombre, sino por el paisita. Allá han ido a preguntar a 2 casas, vea, el señor Gabriel Calle. Y es la misma persona de hace 30 años. Pero el paisita, sí, vea, vive en tal parte. Yo debo mantener lo que yo soy. Yo debo de ser, voy a ser juzgado por lo que yo tengo. Dice, por lo que yo he hablado, dice el Señor. Entonces, ¿qué es fe? Fe es creer lo que no se ve. Sí. Es válido. Pero entre todo el Señor me dijo, fe es llenarte de mí. Fe, adquieres fe cuando te llenas y llenas tu vida de Dios, de su palabra. Adquieres fe. No es antes. Y la fe viene por el oír. ¿Pero el oír qué? La palabra de Dios. ¿Que la da un hombre? No. Dice que hizo un pacto donde el que lo busque, lo va a encontrar. Pero lo tiene que buscar aquí, no es a través de un hombre. A mí me agrada hablar de Dios, me agrada hablar su palabra. Yo lo disfruto. Pero a través del pastor, el Señor me ha enseñado que no debo llevar a nadie, a Gabriel, a Martín, a Carlos, a John, no. Llévelo a la Biblia. La palabra se basta a sí misma, Dios se basta a sí mismo. No necesita de nadie. ¿Qué es? ¿Qué es lo que dice? Pero entonces, ¿por qué nos congregamos? No, para darnos ánimo, para exhortarnos y decirle, bueno, ¿qué pasó? Yo lo veo que esto que lo veo decaído, no, venga a ver qué dice la palabra. Y es refrescar, porque todos tenemos de una u otra manera la palabra. Pero es refrescarnos eso. Sí era que se me había olvidado. No se puede olvidar. Vamos a mantener la palabra. Se trata de eso. Llenarme de la presencia de Dios. En medio de una noche de neblina, cuando vamos en carretera, para podernos guiar necesitamos luces, pero no cualquier luz. Hay una luz que si yo la enciendo,
me va a encandilar. Pero hay otra que es especial y se llama rompeniebla. Entonces eso sí me va a permitir, atraviesa la neblina y me va a permitir ver un poco más allá. Si yo uso otra, no voy a ver. En el campo espiritual es lo mismo. Solamente la palabra rompe. Solamente la palabra va a abrir brecha. No es que yo tengo la certeza. No. La certeza la adquiero a través de la palabra. No hay otra manera. Ahora, además de las luces, debo también ser precavido en las líneas que tiene la vía. Entonces, al costado izquierdo voy a encontrar unas líneas que están o continuas o discontinuas, o dobles o sencillas. Y a la derecha voy a encontrar otra línea también. Esa sí normalmente es continua. Yo no entiendo y respeto eso, pero los conductores les da a la mayoría por ponerle luz más fuerte al lado izquierdo que al lado derecho. Pero no piensan, cuando van conduciendo, no piensan lo que le están causando al otro. Solamente cuando veo el otro que viene encima de mí, es que me doy cuenta, pero es que ¿por qué no le bajas la luz? Porque tiene el mismo defecto que tengo yo, que le pone más alta la luz izquierda que la derecha. Y es un error. ¿Por qué? Porque cuando yo voy en medio de la neblina, pongo esa luz y me estoy guiando por la del centro, corro el riesgo de que otro venga con una carga sobredimensionada y adiós Elena. Pero si yo me guío por la línea de la derecha, no estoy eximido de un accidente, no, pero es menos probable y me debo guiar. Es por la línea que está marcándome la derecha. Porque es que al conducir yo debo conducir por la derecha. Entonces, ¿qué pasa? Además de las líneas, esa línea debe tener una pintura especial, no es cualquier pintura. No es la misma de las paredes, no. Es una, primero en caucho, y tiene que ser reflectiva, y tiene unas condiciones. Igual somos a nivel espiritual. La palabra dice, valga la redundancia, la misma palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Solamente a través de la palabra vamos a ver lo que la neblina no me deja ver. Solo la palabra. Y en la medida en que yo la ponga a crecer y la robustezca, entonces voy a enfrentarme más fácilmente a ciertas situaciones. Hay algo que a mí en estos días me ponía yo a pensar, y es lo que vivimos. Yo creo que no he sido el único loco por esa situación. De que a veces caminamos por una acera y nos da por caminar en los 15 centímetros que tiene el borde del andén, de la acera. Entonces guardamos el equilibrio y ahí somos los duros para andar sobre eso. Pero una vez me puse ya a pensar, y si hubiera precipicio aquí y precipicio aquí, ¿qué? Caminaría así, con la misma certeza y seguridad. ¿Qué es la diferencia entre nosotros y el equilibrista? Hay unos duros que andan, es que ni siquiera una pulgada. El cable sobre el que andan a kilómetros, a metros, tan alto como el edificio, en nuestro caso aquí en Bogotá, el edificio Colpatria. Son 40 y algo de pisos. Y el hombre anda así. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está mi confianza? Hablábamos aquí anteriormente de que la confianza, el confiar, es tener la garantía de, es estar seguro de. Cuando yo estoy seguro de en quién creo y a quién le creo. ¿Creen en Dios? Sí. Claro, todos creen en Dios. Hasta los demonios creen y tiemblan. Pero le creo a Dios. Eso es el otro paseo. Entonces, si podemos caminar aquí, sobre esos 15 centímetros, lo podemos hacer en cualquier parte. La cuestión es tener la fe
tener la confianza en el único que vale la pena tener la confianza. En el único que fue capaz de en la cruz hacer la obra que ningún hombre fue capaz de hacer. Solo Él. Dios hecho hombre. Cuando yo creo eso, cuando yo confío en Él, voy para adelante. Cumplo. Dice, el que me ama hace suyas mis palabras. Pero Él dice, Él también dijo, yo no hablo por mí. Lo que yo hablo viene del Padre. Cuando Él se fue, dijo, no se preocupen que les voy a dejar el Consolador, el Espíritu Santo. Y Él va a tener lo que a mí me fue dado. O sea que tampoco habla, ni tampoco obra por cuenta de Él, por cuenta del Padre. Cuando asumimos e interiorizamos todo eso, que esta es la palabra de Dios, que es la voluntad expresa de Dios, buena, agradable y perfecta, de que resucitamos con Él, que morimos con Él, que nos es perdonado, que si yo voy donde Él, a pesar de haber cometido, dice, si 70 veces caes, 70 veces, si vienes a mí, yo te levanto. Si tenemos esa confianza, estamos construyendo una fe sana. Depende de nosotros, de nadie más. La alabanza, en un principio, pues que tuvimos una canción que dice, en ti confía mi corazón. En ti confío, Señor. Que no veo, pero sé que estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida y en tu vida y en la vida de mis hijos y en la vida de mi esposa y en la vida de mis padres. Porque es que no estoy creyendo en hombres. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Estoy confiando es en Dios y estoy depositando mi vida es en Dios. Hasta hace poco vine a entender un versículo que dice que si estoy en medio de una prueba y me doy por vencido, muy poquita es mi fe. Y es que muy poquita es mi confianza en el que todo lo puede. La invitación esta noche es que nos llenemos de Dios, que nos llenemos de la palabra. Y que solamente en la medida en que nos llenemos de Dios y en que nos llenemos y memoricemos palabra, nuestra fe se acrecentará. Porque sería muy triste que el día de mañana, que fuéramos al juicio, nos dijera el Señor igual que le dijo a los discípulos. Su fe no fue suficiente. Voy a hacer un pequeño regalo, es un recorderis. La palabra dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, no dice como el árbol de mostaza, no, como el grano, la semilla. Entonces yo me ponía a pensar, no, pues entonces la mía no llega ni a cabeza de alfiler, porque tenaz. Es que, ¿qué es un grano de mostaza? Yo no conocía la semilla hasta hace unos años. Sí, esa es o sea, se las voy a regalar, es para, no más, a ver, un souvenir, por llamarlo así, un recorderis. Cada vez, mi fe tiene, como mínimo debe ser como ese grano de mostaza. Entonces, ¿dónde estamos? ¿En qué estamos? Nos falta pelo para el moño, decimos aquí en Colombia, ¿no? Falta pelo para el moño. Pero solamente dice, mantengámonos despiertos, estemos atentos a la palabra, vivámosla, llenémosla. No es llenarnos por llenarnos, porque muchos nos llenamos, pero no nos alimentamos. Muchos pueden tener palabra, pero no se alimentan de la palabra, no viven la palabra, no hacen vida la palabra. Entonces, no podemos tener una fe sana. Llenémonos de su palabra. ¿Qué el otro? A usted no le importa el otro, créame. Es una posición egoísta, pero es que es cierto. Y mismo Jesús lo dijo. ¿Y a usted qué? ¿A usted qué le interesa? Preocúpese por dónde usted está andando.
Pregúntese qué tanto tiene de palabra. Pregúntese qué tanta fe tiene usted. No se ponga a mirar ni a izquierda ni a derecha, no. Allá cuando nos llamen a juicio nos van a decir es qué tanta fe tiene Pedrito, qué tanta fe tiene. Pero, no señor, aquí no hay peros. Eso justificarnos es de mediocres. Y lo hacemos aquí en la tierra. La embarré. ¿Y qué nos dicen y qué decimos también a eso? Por la verdad murió Cristo. Ok. ¿Está dispuesto a morir por la verdad? No, un momentico, espere. ¿Estás dispuesto a dar tu hijo por la libertad de otro? ¿Dejar de ver la novela por alimentarte? ¿Dejar de ver el partido? ¿Dejar de ver a Nacional? ¿Dejar de estar, dejar de hablar por estar en? Madrugar. Pues yo no digo que a la 1, a las 2, no, yo en eso no. Pero si hay veces el Señor me levanta a X hora, y listo, Señor. Yo es, ay, allá le la contraria. No, se me levanta, me da el favor. Deja levantarse. ¿Estamos dispuestos a eso? Invito, llenémonos de la palabra, no hay más. Y tengamos fe y cultivemos la fe como ese granito de mostaza que tiene cada uno. El Señor les continúe bendiciendo. Una feliz y bendecida noche.